pasamos al tema de la condena de los 2 condenados de la manada que les han rebajado en 1 año por la ley del solo sí es sí. O sea, esto es curioso porque supuestamente la ley del solo sí es sí se presentó como se presentó como la ley de la manada. O sea, era como. Mm. Había sido una consecuencia de la manada porque la ley no era justa y no trataba bien y no estaba tal y no aseguraba la libertad sexual de las mujeres y tal. Y resulta que al final la ley antigua, que era la patriarcal, eh, les condenaba con unos años, y la ley del solo sí es sí, que era la feminista en teoría, les ha rebajado 1 año la pena a 2 de los estos. Y hay una cosa que a mí me gustaría decir, porque normalmente en este tema nunca se dice. El tema este de la rebaja de penas es la parte visible de la bajada de penas de la ley del solo sí es sí. Es decir, todo el mundo dice, no, claro, es que no pusieron el apartado, ¿cómo se llamaba? La cláusula. Disposición transitoria. Eso, la disposición transitoria. Claro, no han puesto la disposición transitoria. Y como no han puesto la disposición transitoria, pues la culpa de todo es No, de no, no, esto. no. Pero Claro, ese el argumento problema. es falso. Claro, Es el falaz. problema es si hubieran puesto la disposición transitoria, todos los condenados antes de la ley se les habrían mantenido las condenas, pero los condenados después de la ley se les habría estado rebajando la pena. Levanto la mano. Eso Venga, es dale. inconstitucional. Eso es inconstitucional. No se puede. No, Hay una cosa en derecho que se llama la indubio, no, indubio pro sí, reo. No, bueno, no. no, no es este el caso. Es más, yo pregunté eso mismo en clase de derecho. Tiene que haber, o sea, hay algo, por ejemplo, que no puede haber, que es que no puede haber una retroactividad Sí, de unas sanciones no favorables. O sea, ¿qué ha pasado? Si te han condenado por una, yo no te puedo condenar por otra, sí, por la reforma que te la pero ojo, aumente. pero ojo, que Y hay, lo de la disposición transitoria es correcto. Es decir, y esto ya ha pasado antes. O sea, es decir, mientras entre en el rango, mientras la pena de una persona, mientras la condena de una persona entre dentro del rango de penas de la ley anterior, se considera que si has puesto esa disposición transitoria, es correcto no cambiarle la pena, ¿vale? Es decir, pero es si que se tiene hubiera que haber una puesto. retroactividad de las sanciones No, favorables y pero ponerle esa ya, disposición sería pero es deliberadamente para que no se la... O sea, ya, sería deliberado pero para es que que no esta pudieran disposición, los pero reos es, por este tipo de pero, delitos beneficiarse. pero es que no se benefician porque la ley no es beneficiosa desde el principio. O sea, desde el principio la ley prevé que si entra dentro de los rangos de penas que ya había antes, se mantiene. Es decir, no ha cambiado la ley en ese sentido, ¿vale? Entonces, de hecho, esa disposición transitoria se mete en otras leyes y en otras leyes ha funcionado, ¿vale? O sea, en ese sistema funciona. Lo que yo me refiero es otra cosa. Es decir, si la ley pone penas más bajas, los violadores de después de la ley del solo sí es sí están recibiendo penas más bajas. Independientemente de que antes, o sea, Eso sí, sí, sí. ¿sabes? Pero todo el mundo se centra en que le ha bajado la pena a los que ya tenían una pena. Pero lo que no ve la gente es que a los que han cometido el delito después y solo se les ha tratado por esta ley, se les está Se les bajando la pena va también. a... Claro, claro. Sí, Y, sí, y no oigo totalmente. a nadie decir eso, y a mí me parece una de las claves. Es decir, lo de que no hayan puesto esa disposición transitoria lo que ha servido es de alerta de esta ley ha beneficiado a los violadores, básicamente. Y además ha beneficiado a los violadores en las penas más altas, que son las más graves. Y en las penas más bajas, al final ha penalizado más. Y Es las que penas más bajas son lo que ahí antes se llamaba entra el abuso, segundo que. error de la ley del solo sí es sí, que es la unificación del tipo de delito, por el tema de que si era abuso, que si era violación, y por un aspecto meramente semántico y que había molestado mucho a la gente, que yo lo entiendo la frustración, pero si no estamos duchos, si no somos duchos en derecho, si no conocemos el derecho, Claro. si no conocemos los matices que conllevan que sea abuso o violación, pues no podemos ponernos a legislar como se ha hecho para que no, es que todo esto, si no hay consentimiento, si directamente te toco, ya es violación. Estoy exagerando, pero Sí. para que se entienda más o menos. No podemos tratarlo todo igual
porque las acciones no son todas igual, no tienen todas la misma intención, no tienen todas los mismos efectos, no todas concurren con violencia, algunas sin Ujú. ella, puede haber agravantes, y lo que ha hecho esta ley es unificar tipos y adelante. Y pasa esto. Mm, A Sí, ver, al margen del análisis técnico del documento que queda muy fuera de mi alcance. Yo hay dos, mi opinión yo la he forjado quizá en asuntos menos técnicos y voy a intentar explicarme. Que una persona con condena obtenga una rebaja de esa condena, esto pasa bastante a menudo. Que haya pasado aquí con esta ley, pues yo entiendo que es por el foco político y mediático que tiene el asunto, pero no por la gravedad. Eh, Porque hay asuntos pues, delitos bastante más graves, y aunque pueda parecer que no lo existen, pero existen, como matar a una persona, en los que incluso salen exonerados por algún cambio en la ley. Eh, Son fallos. Aquí, bajo mi punto de vista, lo relevante del asunto es que esta ley ya venía de nacimiento con marca de muerte. Es decir, ya se venía anunciando antes de aprobarla que tenía fallos técnicos severos. Sin sello técnico, pero bueno, cuando un equipo técnico del Parlamento te dice que esto está mal, o sea, sin entrar a valorar si es buena o mala, sino que técnicamente esto está mal, pues hombre, a ti ya se tienen que encender alguna lucecilla y decir, hombre, ujú, igual esto hay que echarle una vuelta, ¿no? A ver qué pasa aquí. Y no se hizo. Es más, se tiró para adelante porque sí y venga. Y eso ya de base es un error que ahí sí que sí, mira, ahí sí, sí, ahí sí que sí, yo reclamaría responsabilidades, porque es una negligencia a todas luces. Es decir, si tú tienes asesores, tanto que nos quejamos de que hay asesores, si existe un equipo de asesores en el Parlamento que te está estudiando estas leyes para que al menos formalmente sean correctas y no tengan errores, y tú encima de que están trabajando y son gente que pues, históricamente no es la primera ocasión en la que han podido valorar leyes que se han ido a votar. Históricamente son gente neutral y gente que está haciendo unas valoraciones, pues parece que técnicamente hablando todo el mundo está de acuerdo con los dictámenes que sacan. mm. Joder, pues hazle caso. No tires para adelante una cosa que sabes que está mal. Que no, independientemente, insisto, del valor político o moral del asunto. Es que técnicamente estaba mal y aquí está la prueba, ¿no? Y otras muchas cosas que lleva esa ley. Eso por un lado. Entonces ya, de base, me parece un error que esté funcionando la ley por ese tema. Y por otro lado, es que había también una urgencia por hacer esto, que no quiere decir que no sea urgente, es decir, se me entienda, no creo que no sea importante, pero no era urgente en el sentido real de la misma. Y me explico, es decir, ya existía una protección para las personas que sufrían agresiones sexuales antes, no es que estuvieran desamparadas. Sí es cierto que yo coincido en muchos aspectos en los que la ley mejora, sobre todo a la hora de poder plantear las denuncias y sobre todo en el seguimiento y el apoyo que se le da a las víctimas. Esto yo sé que lo mejora mucho y era un punto positivo de esta ley. Pues ¿El hay qué? puntos, pues el hecho de que tú planteas una denuncia por abuso, pues ahora es mucho más sencillo en realidad. No tiene tantas trabas y, y, Mm, y tienes más, digamos, ¿cómo decirlo? Más protección, ¿no? A la hora de hacerlo. Y eso para mí es un punto a favor. Te estás refiriendo Pero a cuando la persona pone la denuncia, a medidas que se sí, sí, pusieron para cuando la persona pone la denuncia exacto. en la policía o lo Pues que sea, tener una persona correcto, dedicada, especializada en el exactamente. tema, cosas así, vale. Correcto, tener el apoyo necesario cuando vas a hacerlo, no tienes que depender de que sea una persona, pues bueno, con cierta posición o con una independencia, sino que cualquiera pueda llevarlo a cabo y tenga el apoyo que necesite para que eso siga para adelante. Eso me Sí. parece un avance, con sus fallos, que también los tiene. Pero eso me pareció un avance.
¿Qué ocurre? Que después el tema de la rebaja de condena, que es lo más llamativo, que como en la herida en la sangre es lo que más llama la atención, pero luego a lo mejor no es lo más importante de la herida, ¿no? Yo creo que lo más importante ahí es la fractura social que se crea porque se manda la señal al conjunto de la sociedad de que esta ley al final es para proteger a los delincuentes. Y eso, ahí no estoy de acuerdo. Hay un efecto no deseado que es este. No sé hasta qué punto se podría haber corregido. Y en cuanto a la tipificación de los delitos que hablaba Rubén, pues como no estoy al tanto de cómo se modificó, tampoco voy a opinar. Sí sé que partiendo de la base de que este tipo de delitos realmente, bajo mi punto de vista, no tienen reparación posible, más allá de, pues bueno, de poder condenar a la otra persona, por eso a la víctima tampoco es que le vaya a cambiar la vida, ya se la cambió cuando abusaron de él o de ella, y ahí el juicio, pues poco más que le va a dar un poco de paz interna, sensación de justicia y poco más, pero el daño ya está hecho. Pues bueno, bien, vale, podemos entrar en el debate de esas minucias, de si hay que hacer menos tipología o más, o encarecer las penas en el sentido de que sean más duras. Sí, Yo creo que se puso el foco en la protección a la víctima y la prevención. Creo que eso sí lo contempla, y hay cosas que se hicieron mal. Y yo creo que si se hubiese esperado un tiempo y se hubiesen corregido esos errores, pues habría eso mejor para todos. Y ahora corregir esto va a ser complicado. Va a ser muy, 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 muy complicado por todos los... no, imposible. Y yo aquí además voy a intentar romper una lanza, no para defender a Podemos, porque los de Podemos son los principales culpables y personalmente Irene Montero. No voy a agraviarla más de lo que ella misma se ha agraviado Mm, a lo largo de su carrera política. Pero aquí hay un punto más, y es que recuerdo al PSOE cuando ya se les echó encima y ya no pudieron decir que era una buena ley y no se sumaron al relato de que los jueces todos eran fascistas. mm. Sí le quiero echar al PSOE en la cara una cosa, que es que todas las leyes, como proyectos de ley, que en este caso viniesen de arriba, pasaban por el Consejo de Ministros. Y la ley del solo sí es sí pasó por el Consejo de Ministros y se aprobó, que yo sepa, ¿no? Porque si no, no sé luego cómo se presentó. Como si ya de proyecto de ley la aprobaron en el Consejo de Ministros, había mayoría de ministros del PSOE a propuestas del PSOE. Y tanto que la gente que decía que era del PSOE o más de centro izquierda, que creían que la ley sí tenía algunos errores, ¿por qué no les avisaron? ¿Por qué no la No, examinaron? pero bueno, el Ah, aviso era más que público y notorio. No, no, no. no, no, pero el aviso venía de la oposición o de algunos No, youtubers. no, no, no. No, No, lo, no, no, lo que no, no. pasó, lo que pasó es que el PSOE empezó a decir que estaba mal hecha, que la ley venía con Claro. Pero eso fue problemas. cuando empezaron cuando No, 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 empezaron no, las no, no, rebajas. no, 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 fue Pero, antes, fue no, no, antes. no, 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 Fue no. antes. Y, Fue y antes. entonces Irene Montero y Rodríguez Pam y Victoria Rosell Rosell, esa se es de Canarias. dedicaron a decir que fíjate, ya estaba el PSOE diciendo que fíjate como a la ley la han hecho Claro. unas mujeres que ya estaban siendo machistas y no sé qué. Y esto era en el Consejo de Ministros. Era una ley que presentaba Irene Montero. Es decir, y Sí, ahí sí, pero hay es que el PSOE como un podría cierto haberlo desestimado, o respeto, sea, pero hay un cierto respeto a las leyes que organizan los otros. Entonces, como sí, bueno, cuando el PSOE empezó a decir, oye, esta ley tiene problemas, tal, no me acuerdo quién fue, que lo dijo alguien y le dijeron, claro, porque son las chiquitas, ¿no? Esto es ya está en la tendencia machista. Y entonces lo que dijo el PSOE es vale, pues nosotros nos callamos y aprobamos lo que tú digas, básicamente. Y por eso luego, Pero y esto a lo mejor lo estamos olvidando, pero después de la ley del solo sí es sí, se echó para atrás. O sea, esta ley está revocada. El PP y el PSOE llegaron a un acuerdo para volver a la situación anterior, ¿vale? Entonces, lo que no se ha podido resolver es todos los casos que han sido hasta la aprobación de la nueva sí, ley pero del para PP y mí el sigue PSOE. teniendo muchísima Sí, responsabilidad sí, porque esto no es un jueguecito obviamente. de
No es un jueguito de no, mi amiga, la de la coalición, lo presenta, está fatal, pero bueno, se la voy a respetar. No, no. Estamos hablando de rebajas Y por a eso, abusadores, violadores. y por O eso el sea, no, PSOE reculó y aprobó una ley con el PP y contra Podemos. O no, sea, no. que sí, yo Reculó y pudo haberlo hecho, pudo haberlo frenado en el Consejo de Ministros, cuando la ya, tenía delante. ya, pero ahí lo que había es ese Pero compadreo de ahí se decir, frenaba de verdad. esta Si es la tu ley, yo frenaban no te ahí, la... A esto no ver, habría ocurrido. sí, pero a ver, escuchadme. Hay un dictamen técnico. O sea, a mí Ujú. lo que me explota la cabeza es que, insisto, teniendo una herramienta que son empleados públicos, maldita sea, que están allí por lo que están, que son, eh, mm, iba a decir especialistas, especial no, que son gente formada en leyes, que son, Sí, sí, sí. están para Que eso. digan eso, sí, sí. Que te Pero digan, oiga, esto tiene unos fallos técnicos graves, tú como político, como política, no puedes enmendarle la plana. O sea, es que a mí no se me ocurre contratar a un fontanero que me diga el fontanero, mire usted, este latiguillo que tiene usted aquí puesto no corresponde, esto más pronto que tarde va a tener un reventón aquí. Pues eso yo lo he puesto y eso lleva ahí 2 días, no pierde agua. Pues, si te estoy llamando y eres un profesional del asunto y me estás recomendando eso, pues tendré que creer en tu buena fe y si no, ¿para qué te llamo? Y esto es un poco lo mismo. Si no para hago mí, caso a mis servicios jurídicos, ¿para qué los queremos? para mí el problema de esto es que la ley nace desde el principio como una promoción electoral, busca como Sí, una sí, campaña claro. electoral. Sí, Entonces, sí. Sí, es la ley de Irene Montero, la ley de Podemos, que es la que va a traer la libertad sexual a las mujeres y la que va a mm, permitir y la que va a decir, por ejemplo, con lo del beso Rubiales, que fíjate esto, que salió Irene Montero diciendo, fíjate, esto era impensable antes. Y con la ley anterior, cuando hubo un empresario que simuló, no le dio un beso, simuló darle un beso a Teresa Rodríguez, que le tapó la boca y hizo así como que le daba un beso, y la condena que le pusieron al empresario fue prácticamente la misma, o creo que fue incluso un poquito mayor. mm. Y ya pasó con la ley anterior. Entonces, desde el primer momento, esto no se trataba de hacer una ley positiva, de hacer una ley que mejorara algo. Porque si fuera una ley que mejorara algo, podía haber ido por donde decía Juan antes, de a ver cómo tratan a la mujer en tal. No, era una Claro, ley publicitaria, era una ley de marketing, era sí, una ley de promoción electoral de Podemos. claro. Y desde ese po- momento, en cualquier persona que les llevara la contraria, era porque era machista y era porque era mm, patriarcal. Y es que cómo ellas no iban a hacer una ley que fuera mejor. ¿Quién estaba poniendo en duda que ellas pudieran hacer una ley que fuera mejor que la anterior? Y entonces, mm, en esa prepotencia y en ese interés personal político de sacar una cosa que ellos pudieran enarbolar como una bandera suya, o sea, arramplaron con todo. O sea, tiraron para adelante y se llevaron por delante lo que se tuvieran que llevar. sí, Y en ese aspecto fue cuando el PSOE pues, se echó para atrás porque dijo, bueno, es su ley y es un gobierno en coalición y el gobierno en coalición se tiene que llevar bien. Y yo sospecho además que fue en plan bronca en el Consejo de Ministros de decir, pues si tú no haces esto, yo me salgo, yo tal, no sé qué. Y llega un momento que dices, venga, pues sácala. Y la sacaron como ellas querían. Y Pero es que cualquier podrían persona que les haberla dijera, presentado como ley ordinaria por el Congreso sin tener que pasar y así seguían los trámites. sí, pasaba por el Pero Senado y se podía ver. es la condenada gana de hacerlo porque a mí me sale de sí, los ovarios. claro, sí, por eso digo al principio que había una urgencia que no respondía a la realidad de las necesidades sociales que había en ese momento, que distinto es que no hubiese nada que regulase o pudiese, pues yo puedo entender que lo sacas como sea para intentar tapar el hueco. Pero ya existía algo, esto era una mejora. Si ya, insisto, al margen de las consideraciones morales, al margen de las consideraciones políticas, al margen de las consideraciones personales que te puedan generar, si técnicamente ya tienes fallos, es decir, yo soy programador, a mí un técnico de pantalla me puede decir, joder, qué mal diseñas las ventanas o que estos colores no los pongo aquí. Es una cuestión de gusto, ¿vale? Incluso puede él tener razón, ella tener razón, pero es una cuestión de gusto. Ahora, si me llega un analista me dice, compadre, si pones esto a funcionar vas a echar abajo la ficha de clientes en una semana, te las vas a cargar. Eso no es una consideración, eso es un fallo que tú tienes en tu diseño. Entonces, si tú tienes un diseño fallido, como era el caso,
Pues hombre, una de dos, o actuaran como dice Miguel, anteponiendo el beneficio político al de la sociedad, cosa que me parece gravísima, de las peores prevaricaciones que se pueden hacer en política, es decir, generar actividad o leyes para el beneficio propio de una agrupación o incluso peor todavía de una persona, de un político en particular, o, o sencillamente son así, Sí, pues no sí, hay otra es que cosa. no, no, son Es así. decir, O sea, cualquier es que persona, si eso es así, entonces hay que plantearse muchas cosas. esto A es mí no como se lo me ocurre de, firmar una es- ley cuando un especialista en leyes me está diciendo que está mal. O sea, ¿quién soy yo? claro, pero Otra cosa es que... esto es como Eres si, o sea, el que cree que le están, no me acuerdo cómo se llama, no es psicópata, el que cree que le están siguiendo, el Ah, que el paranoico. paranoico. paranoico, paranoico, o sea, estaban en plan paranoico. Entonces, cualquier persona que les llevara la contraria en este tema era una persona que estaba en contra de ellas. Era una cosa personal. Sí, Sí, Entonces, sí, sí. y tenían que luego se sacar la vio ley. con el tema de Sumar cómo se mataron entre ellos y expulsaron a gente que realmente les apoyaba pensando que eran de los otros. No. Sí, pero bueno, Sí, no, ese tema ya, pero es otra es que, historia. de todas formas, o sea, es que desde el principio, o sea, toda esta ley se basa en cosas que es que, o sea, hablaban del consentimiento. En el caso de la víctima de la manada no había consentimiento explícito Mm, y les condenaron. O sea, no era necesario la ley por nada. Y después la otra era la distinción entre abuso y agresión sexual. A Luis Rubiales se le ha condenado por el tipo de agresión sexual, cuando antes ujú. era abuso sexual. A mí, abuso sexual me parece suficientemente grave para lo que hizo Luis Rubiales. Es decir, no hay ninguna necesidad de llamarle agresión sexual a eso. O sea, al final era un tema de semántica y de hacer que una cosa sonara mucho más grave porque les apetecía que sonara mucho más grave. Pero Yo, abuso... Sí, es eso. y la ley anterior distinguía bastante bien entre lo que era una agresión, que podía ser con violencia o podía ser cuando la víctima no tenía ninguna posibilidad de respuesta, y eso era una agresión, de un abuso, que era una cosa pues como la mierda que hace que Luis Rubiales. Y entonces ahí mm, estás tipificando bien y delimitando dónde los jueces pueden actuar y dónde no, y es una forma más lógica. Pero no. no, tenían que hacer esto porque todo es una agresión. Y no, no es todo una agresión. Yo, mira, en esas valoraciones me cuesta mucho posicionarme porque no, ni tengo la formación adecuada y además quizás sea demasiado extremista para poder plantear mi criterio. Tú, No, sí, en ese sentido, sí, a mí me parece que no. hay cosas que no, es que exceden las leyes, entonces intentar enjaular esto en una ley es muy complejo, es muy complicado. Claro, pero eso va a Eh, ser eh, complicado siempre, ¿eh? Sí, bueno, pero hay temas que no son medibles. Entonces, claro, ¿cómo te sientes tú ante una acción de otra persona? Porque ¿quién mide eso? Sí, Es el muy tema de la complicado. ofensa, de... Claro, es Sí, muy complicado. Pero al margen de eso, eh, hay una cosa que está clara, que es que de alguna manera todo este movimiento que se ha lanzado desde Podemos, con con sus claros y con sus oscuros, ha movido el escenario y de alguna manera, bajo mi punto de vista, lo ha mejorado, no legalmente, ojo, pero sí a nivel de toma de conciencia como sociedad. Entonces, yo creo que ese punto sí lo tiene. Sí, sí. Bueno, tú es que eres muy joven, Rubén. Perdona que te diga siempre esto, pero es es que que yo soy muy joven y yo he vivido la educación que supuestamente en muchas no. ocasiones se supone que era por la igualdad y que de repente te decían al niño pequeño, que además era el más feminista de toda clase, que era yo, te decían que es que cuando creciera iba a ser un potencial violador o iba a Violador. ser un violento y le iba a pegar a sus Sí, mujeres. pero Y luego Rubén, el niño se ponía a llorar y la profesora, en vez de hacerse cargo de las palabras, le decía que no exagerara al niño. sí, pero Rubén, veníamos de un sitio Sí, sí, no, y me parece muy bien, pero es muy que ese jodido, trabajo ya se hizo y se muy podía Eh, seguir jodido. haciendo en- de la misma manera.
y era una manera orgánica, no Juan, ficticia. Sí, sí, Juan, sí. veníamos Ahora, que ¿de yo qué no- sitio veníamos? Estamos hablando del 2005, o sea, la ley de violencia de género es del 2005, Sí, hace 20 hombre. años. Estamos hablando de que Sí. en el 2005 estábamos en una situación, No, en no, no, una no, época no, no, no. oscura para las mujeres, ¿de verdad? No, 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 yo no estoy diciendo eso. Estoy Vale. diciendo, Ah, sí, yo creo que he intentado dejarlo claro, porque De dónde si no veníamos? lo Explícamelo. vuelvo a intentar. A nivel legal yo creo que las protecciones básicas estaban más que aseguradas. Es decir, en el sentido de que si alguien cometía un abuso sexual sobre otra persona, había una estructura legal que era capaz de darle soporte y de juzgar eso y de dar protección a la víctima. Esto existía. Esto no es nada nuevo que haya sacado Podemos. Correcto. Ha hecho cambios, unos buenos, bajo mi punto de vista, otros horribles, como los que estamos comentando. A nivel social, a nivel de conciencia social, que es donde yo voy, a nivel de sacar el tema a la calle y de mejorar esa, ¿cómo decirlo? Esa relación entre las personas, para mí, bajo mi punto de vista, sí se ha mejorado. Es decir, hay mucho menos machismo que había hace 20 años, bajo mi punto de vista. Y hablo por mí mismo, por cómo yo percibo muchas veces las relaciones y ciertas situaciones. sí, pero es Que, que hace 20 años Podemos no existía. claro, bueno, pues Y por eso. Podemos no solucionó el machismo. Podemos se No, 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 subió no, no. a la ola. Sí, pero vamos a ver. La pregunta del millón es: ¿algún partido habría enfrentado ese cambio? ¿Qué Ese cambio? discurso. Yo es que no Hombre, lo veo, es que no veo que hiciera no, falta. no. O sea, creo que muchas de Yo las cosas creo que que han sí. hecho han servido muchísimo más para fomentar el machismo en mucha gente y en fomentar Bueno, enfrentamiento entre hombres y pero gente mujeres. que, pero bueno, gente que reacciona en No, Es no, que contra. no. la reacción viene por algo, por una acción previa. Y si Claro, tú no la lías con esa acción previa, a lo mejor no tienes la reacción No, que no, viene yo ahora. no creo, yo no creo que, sinceramente, Yo es que la que vivo, porque mis compañeros, la mayor parte, cuando dicen, escuchan la palabra feminismo, lo ven como algo asqueroso. Mis compañeros más, sí, más sí, masculinos. sí, Y eso yo soy feminista, así soy, que, co- pues, me soy toca. consciente. Soy consciente de que hay una generación que viene, bueno, complicada, vamos a decirlo así. Pero yo, bajo mi punto de vista, mi percepción, insisto, hablo de mi caso la generación no viene complicada. La generación es, y ha habido una serie de acciones sobre ella que ha provocado una reacción de no, ella. no, Entonces, no, si tú, si tú a una no, generación, es lo que decía Rubén, si tú a una generación le dices, eres un violador y tú eres Es un potente. privilegiado, y eres un privilegiado y oprimes a las mujeres y eres... o sea, todas estas cosas que se han estado diciendo y los ejercicios yo, que se hacían y las charlas de Pamela Palanciano, en la que Pamela Palanciano salía y decía, pues me puse a pelear con mi novio y mi novio no me contestaba y entonces le solté una hostia, dices, esto no es sano para las relaciones entre hombres y mujeres. Y esto no es igualdad, desde luego. O sea, seguro que no es igualdad. Entonces, yo creo que la gente joven de ahora respeta a las mujeres, pero está hasta las narices de esta cosa que se ha llamado feminismo y que lo que es embrismo y es enfrentamiento entre hombres y mujeres. no estoy de acuerdo, pero bueno, Es que son mi yo punto de diría vista. más, es que si de verdad se hubiera intentado en serio abordar este problema de manera social, no se habría abordado solo de hombres maltratando a mujeres. Y no lo digo solo Estoy de por el tema al acuerdo. revés de mujeres a hombres, sino de parejas homosexuales, Claro, lésbicas y entre gays. Es que ese tema no se ha tocado nada y ese tema, incluso en política, está al rojo vivo estos días. La violencia entre parejas LGTBIQ+, o como se diga, que no quiero... es Ujú. una violencia de la que nunca, nunca, nunca se habla y que a veces puede ser, vamos, puede ser brutal. Y como está catalogada como de manera diferente a la que sería si un hombre agrede a su mujer, pues muchas veces esas protecciones que se dice que se han implementado no llegan ni a nivel social ni a nivel jurídico para esas personas que sí son víctimas. Yo Yo, digo, si de verdad se quieren implementar esas protecciones, ¿por qué no se hacen a todos y a todas?
Pues porque no es fácil, Rubén. Pero es Yo, solo porque hablarlo, es que no se ha hablado. Yo no he escuchado nada sobre el tema de que los homosexuales, entre ellos, puedan ser muy violentos. Sobre todo los homosexuales, la- las la- lesbianas también, pero sobre todo los homosexuales No, masculinos. no, 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 a ver, no, Hay no, no, el tema de la En, testosterona, el tema de las las mujeres, relaciones sexuales, nunca se ha según, hablado. Nunca. según los estudios, si, lo que pasa es que no los tengo, me gustaría, pero las parejas más agresivas son las de dos mujeres. Las que reportan Ah, más violencia pues son las las de de dos dos mujeres, yo me mujeres. equivoco. Las de dos Sí. mujeres, tampoco se habla de ellas. Imagínate No, que me no, no se equivoco, habla. que yo he investigado y me equivoco aún así. Porque no se habla.